Cordial saludo para todas las personas que se encuentran compartiendo este espacio enriquecedor. Mucho gusto, mi nombre es Karen Díaz, soy psicóloga, graduada de Uniminuto, profesional en acompañamiento social del programa de atención y formación espiritual integral Aló Jesucristo. Agradezco la oportunidad y el espacio que me brindan para estar el día de hoy acá compartiendo con cada uno de ustedes. El día de hoy desarrollaremos el tema de generar acuerdos para una sana convivencia laboral, familiar y personal. Este tema hace referencia y alusión pues a las situaciones que estamos viviendo en el día a día, teniendo en cuenta que anteriormente nos encontrábamos sumidos en una rutina antes de pues como tal de esta línea que nos trazó lo de la pandemia, el antes y el después, en el cual nosotros actuamos de forma mecánica. Nosotros amanecía, nos alistábamos, íbamos para el trabajo, hacíamos nuestros deberes, volvíamos a la casa y al otro día lo mismo y lo mismo. Entonces, ¿qué pasó a raíz de la pandemia? Que este ciclo se nos desordenó. Ya no debíamos acogernos tanto a esa rutina, sino adaptarnos a nuestros nuevo cambio. Pues ya todo el tema del trabajo se trasladó a la casa, todo el tema de los estudios, la academia traslada a la casa, puesto que pues ya por el tema del virus no podíamos salir, no podíamos huir. Esto también nos comprometía a contar con mayor tiempo para compartir con la familia, interactuar, y pues anteriormente lastimosamente también por el tema del trabajo pues digamos que se nos dificultaba un poco. Entonces, pues para dar inicio a este tema, sugiero que nos planteemos la pregunta del por qué. ¿Por qué no estamos generando acuerdos, o cuál es la parte que nos genera dificultad para llegar a una solución? O si es que en este caso seremos cada uno de nosotros, es el ambiente que no nos colabora, o de pronto sea que nosotros mismos no lo estemos gestionando de forma adecuada cuando se nos presenta algún tipo de situación. Y esto también a su vez cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a nuestro diario vivir, nuestra salud mental, que es muy importante, y pues también qué herramientas nos sirven, de dónde podemos tomar recursos para fortalecernos, ¿sí? Porque pues es importante saber que si hay de pronto un inconveniente, sepamos cómo nos vamos a apoyar para buscar una solución óptima, ¿de acuerdo? Entonces pues cuando hay algún tipo de desacuerdo en cualquier contexto que nosotros nos rodeamos, es porque hay algún conflicto, ¿listo? Hay algo, hay un nudito que no nos deja a nosotros desenvolvernos bien en nuestros contextos, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo por temas laborales, ya sea en la academia o asimismo con nosotros, es decir, de manera personal. Bueno, para definir qué es un conflicto, entonces pues este término viene de la palabra latina conflictus, que quiere decir chocar o infligir, y esto lleva como tal a una confrontación o a un problema. Y pues también la literatura nos indica que esto genera una lucha, una pelea o un combate. O por otra parte, un autor que se llama Ezequiel Ander nos dice que un conflicto es un proceso social donde dos o más personas ingresan a una contienda, es decir, unos contra otros. Entonces pueden ser por diferentes razones, ya sea por intereses, ya sea por de pronto opiniones, por modalidades diferentes, y entonces pues teniendo en cuenta que ellos son unos contra otros, por ejemplo equipo A contra equipo B, cada parte se toma o se ve al otro como un contrincante, como un adversario, ¿de acuerdo? Esto como tal es un conflicto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conflicto no llegamos a un acuerdo, y es por eso que este encuentro es tan importante, para que nosotros identifiquemos qué es, si lo estamos viviendo, y cómo encontrar o qué herramientas utilizar para una solución. Y pues que también hay que tener en cuenta que cuando nosotros en nuestro diario vivir tenemos inconvenientes, problemas, conflictos, desacuerdos, esto a nosotros y donde nos estamos moviendo, la sana convivencia se va a ver frustrada, se va a ver tornar de una tonalidad gris, no va a ser tan amena. Bueno, desde la psicología se dice que
cuando hay un desacuerdo o un conflicto entre dos partes, ya sea entre dos o más personas o entre grupos en específico, se genera frustración, pues al ver que no hay ningún tipo de solución, y pues a su vez hay también una serie de consecuencias como la irritación, la obstrucción entre ellos. De acuerdo con esto, en muchas ocasiones el conflicto se torna como algo negativo, pero no siempre es negativo. Nosotros podemos rescatar algo muy importante, y es el hecho de que gracias a un conflicto esto nos puede generar oportunidades de mejora, ¿sí? Nos ayuda a identificar nosotros de pronto en qué estamos fallando o analizar de mejor forma la situación. Y pues a su vez también nos ayuda a manejar nuestros procesos de aprendizaje que pues nos sirven para utilizarlos en situaciones posteriores, me hago entender. Por ejemplo, el día de hoy tuve una discusión con mi pareja por temas de organización, de finanzas en nuestra casa. Entonces decidimos llegar a un acuerdo, nos dimos cuenta en que estamos fallando, y posteriormente pueda que se nos presente la misma situación, vamos a tener las herramientas que utilizamos la vez anterior para poder volver a solucionarlo, ¿sí? Es decir, yo aprendí de mi situación anterior y esto me sirvió para solucionarlo posteriormente, ¿de acuerdo? Listo, teniendo en cuenta ya esta definición, es importante también saber y tener en cuenta cómo se origina, es decir, cómo nace, qué es lo que hace que haya un conflicto, qué es lo que haya un desacuerdo, un problema. Entonces, pues como primer apartado tenemos que uno de los punticos que genera un desacuerdo es la subjetividad de la percepción. ¿Esto a qué hace referencia? A que todas las personas, a que todos nosotros, cada uno de nosotros como seres individuales, tenemos una manera diferente de captar las cosas. ¿Listo? Entonces, lo que para mi hermana es diferente, puede haber un mismo objetivo, pero para lo que ella es diferente, yo lo puedo ver de otra forma. ¿Sí? Eso hace referencia a lo que es el tema de la subjetividad. También tenemos que un otro punto que hace referencia a cómo se origina es la falla de la comunicación. Cuando nosotros no enviamos correctamente un mensaje, es allí donde puede generar de pronto ambigüedades y o se pueden tergiversar los mensajes. Entonces no estamos siendo claros en lo que queremos dar a conocer, y es por eso que también se genera. Lo otro también es la información incompleta, ya que pueden haber personas que quieran opinar frente a un tema, ya sea propio o sea general, y no cuentan con la totalidad de la información, y esto hace que se genere un choque entre ambas opiniones. Y por último está la diferencia de carácter de cada una de las personas. Entonces ya esto hace referencia a las formas de ser, a la forma de pensar, a la forma de actuar, y es allí cuando se ingresan también varias opiniones a la vez en un solo contexto, y también generan también como un desacuerdo. ¿Listo? Listo, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo se origina, tengamos en cuenta también las consecuencias que esto nos genera. Bueno, entonces como consecuencia, sí, ya tenemos un problema, ya sabemos qué es, y ahora esto cómo me afecta a mí, ¿sí? O cómo nos afecta en determinado grupo. Se dice que se almacenan presiones y lastimosamente puede conllevar a la violencia. También se genera sentimientos destructivos y de frustración. Pueden haber sintomatología de ansiedad y excesivas preocupaciones, y esto puede ser un factor de riesgo para generar trastornos de salud a futuro. También se genera, cuando no hay un acuerdo, no se gestiona adecuadamente, una sensación de impotencia y bloqueo, es decir, me quedo quieta y no sé qué hacer, no sé cómo actuar frente a la situación que se me está presentando. También se menciona que hay mecanismos de negación, es decir, ya la persona no coloca un poco de su parte y se niega totalmente a buscar una solución. Se inhibe la capacidad de negociar, que es un poco también similar a lo anterior. Y bueno, para cerrar el tema del conflicto, tenemos que
saber que un conflicto, un problema en todos nuestros contextos es inevitable, ¿sí? Nosotros no podemos evitar que de pronto hoy vaya a mi trabajo y tenga un desacuerdo con un compañero, con un jefe, sino lo importante es saber cómo nosotros lo vamos a abordar, cómo lo vamos a gestionar, qué herramientas vamos a utilizarlo. Y pues ya más adelante vamos a tomar en cuenta qué herramientas nos sirven, cómo podemos manejar ciertas situaciones que se nos pueden presentar a nosotros en nuestro diario vivir y pues que a su vez nosotros nos sintamos bien, nuestro contexto fluya de la mejor manera y pues que no hayan mayores afectaciones. Porque también pues en nuestra salud mental hay una serie de consecuencias cuando nosotros estamos en nuestros diferentes contextos, de pronto no estamos funcionando a un 100%, nos podemos sentir estresados, irritables, podemos perder el interés con cosas o actividades que a nosotros anteriormente nos gustaban. Un ejemplo de esto puede ser, yo antes disfrutaba sentarme a tomar el café en la cafetería de la empresa y ahora por lo que asocio a que ese espacio de allá me genera tanto estrés, ya no lo disfruto. Y también tener en cuenta que si hay ciertas afectaciones que con nuestros recursos propios se nos sale de las manos, es válido y es lo recomendable buscar ayuda profesional. ¿Sí? Con ayuda profesional me refiero a si uno cuenta o tiene dolencias ya o somatizaciones, buscar atención con medicina, buscar atención con psicología, buscar atención con psiquiatría, ya dependiendo de la necesidad y de la sintomatología de cada persona. Pero sí es muy importante que cuando nosotros nos sintamos así y no sepamos qué hacer, busquemos ayuda profesional. ¿Listo? Entonces pues acá, teniendo en cuenta todo esto, les quiero explicar que acá de una forma dinámica cómo son que funcionamos nosotros y funcionan nuestras áreas. Entonces pues hagan de cuenta que nosotros somos un engranaje, nosotros como seres individuales estamos en la mitad de ese engranaje y alrededor van a estar pues lo que es el área laboral, el área social, el área laboral y familiar. Entonces si yo gestiono bien, yo que estoy en el centro y me gestiono bien, las demás áreas también se van a movilizar. Al cambio, si yo me encuentro un poco inestable, pues estas áreas también se van a ver un poco de la misma forma. Retomando ya nuestro tema, ya supimos y conocimos qué era un conflicto, de pronto qué era un problema, cómo nos damos cuenta, cómo se originó y las consecuencias que nos trae. Ahora vamos a enfocarnos en las herramientas que nos pueden servir como una alternativa de solución o que nos ayuda a gestionar de forma personal mejor las situaciones que vivimos a diario, las situaciones que de pronto nos generen malestar o que pueden ser tomadas como problemáticas. Bueno, lo vamos a hacer desde el pilar de la comunicación efectiva, puesto que si hay una comunicación fluida, si yo le digo al receptor qué es lo que yo pienso de forma correcta, entendible, pues ya vamos a llegar a un mejor acuerdo. ¿Listo? De allí va también a surgir otros 3 pilares fundamentales, que es la escucha activa, la asertividad y la empatía. Son 3 que cuentan con características similares, pero también a su vez diferencias, y lo que nos va a servir con estos 3 ejes es una fusión, una fundamentación muy importante que nos va a servir para manejar las situaciones. Entonces, pues inicialmente empecemos a definir qué es la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un tipo de comunicación en la que, como ahorita les comentaba, conseguimos nosotros como emisores transmitir un mensaje que sea de forma entendible y clara y que nuestro receptor reciba este mensaje sin que se le haya provocado algún tipo de dudas, de confusiones o de una posible interpretación equivocada. Que esto hace referencia a que de pronto él capte lo que yo no le quería o lo que no era mi objetivo del mensaje. Listo, esto como primera parte. Ahora vamos a tomar en cuenta lo que es la escucha activa. La escucha activa es una habilidad que nosotros la adquirimos y la vamos desarrollando con la práctica. Esto quiere decir que
nosotros no nacimos con una escucha activa, pero la podemos aprender, la podemos pulir y exitosamente dominar, y asimismo pues aplicar en una situación práctica. ¿Listo? Entonces, pues como su nombre lo indica, es escuchar con conciencia plena, no simplemente oír, porque pues oír se tiene como el proceso biológico en el cual nosotros recepcionamos las ondas de sonido y pues captamos lo que está en nuestro ambiente. De pronto una persona nos está dialogando, pero solamente es recibir el sonido. Cuando nosotros escuchamos, aparte de oír, comprendemos. ¿Listo? Estamos concentrados en el mensaje que la otra persona, que el individuo o que un grupo en específico nos intenta comunicar. ¿Listo? Estamos con la conciencia plena y atención plena dirigida a lo que la otra persona nos está plasmando. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos brindar una escucha activa y saber también que la persona a la cual nosotros le estamos compartiendo el mensaje nos está escuchando de una forma activa? Entonces hay dos tipos de señales. La primera señal es no verbal, que hace referencia a todo lo que no se comunica, pero que ustedes pueden evidenciar ya sea en el lenguaje corporal, y vamos a especificar. Uno y primordial es el contacto visual. Cuando una persona lo mira a usted, le está demostrando interés, sinceridad, atención a lo que usted le está diciendo. Y no simplemente le está verbalizando, le estoy colocando atención, sino simplemente con el hecho de mantener un contacto visual. También de pronto un gesto ligero en su rostro. Esto también puede actuar como un factor reforzador de conducta y es un mensaje también de empatía. También hace referencia a lo que es la postura corporal. Debe ser una postura receptiva. Cuando una persona está escuchando activamente, tiende a inclinarse ligeramente hacia adelante o hacia los lados en el cual la persona está situada. Y esto hace referencia también a que hay un proceso de comunicación efectivo. Y por último, como señal no verbal, es que la persona o el oyente activo no se distrae, es decir, no está pendiente a los factores ambientales o a algún objeto que tenga cerca. Bueno, ahora vamos a ver las señales verbales, ¿listo? Que ahí sí es cuando nosotros utilizamos la verbalidad, ¿de acuerdo? Entonces aquí es cuando nosotros emitimos o damos cumplidos, palabras de refuerzo. En la psicología el refuerzo es para aumentar una conducta. Entonces ahí nosotros por ejemplo le decimos me parece muy bien la idea, me gusta que eres sincero, estoy de acuerdo con lo que planteas. ¿Sí? Hay que tener en cuenta de no usarlas tan en exceso, porque pues también esto puede distraer a la persona que nos está transmitiendo el mensaje. Otra señal es el parafraseo. El parafraseo hace referencia a verificar o a expresar con las propias palabras lo que la otra persona nos acaba de decir. Por ejemplo, si la otra persona me está comentando algún objetivo profesional que tiene, entonces yo para parafrasear le digo, de acuerdo, entonces tú quieres inscribirte en esta universidad, quieres iniciar a estudiar esta maestría, este pregrado, luego hacer esto. Sí, ahí estoy como recontando lo que la persona me acaba de decir. Y otra señal que nos sirve bastante para identificar es el hacer preguntas. Esto puede ayudarnos también a demostrar que estamos atentos al tema central y nos ayuda también a clarificar un poco la información, porque puede que en todo no haya sido muy claro, pero pues hace referencia a que estamos atentos. ¿Listo? Ahora, por otro lado, ¿qué no debemos hacer en la escucha activa o procurar no hacerlo? Es distraerse durante la conversación, estar atentos a los ruidos externos, a que pasó una persona, al celular, de pronto estar jugueteando con un lápiz, con algún objeto que ustedes tengan cerca. Otra cosa que no debemos hacer es juzgar a la persona a la cual nos esté pues contando un relato o nos esté compartiendo una idea. También no rechazar las emociones del otro, puesto que cada quien pues tiene una diferente forma de afrontamiento
a uno mismo, ¿sí? Todos somos diferentes, entonces las emociones que para él son de pronto la reacción automática para cierta situación, yo no pude haber reaccionado de la misma forma. Entonces entras también en una validación emocional, es decir, comprender, validar lo que la otra persona está sintiendo sin generar algún tipo de reproche. Por ejemplo, puede ser que a una persona en una situación en específico está pasando por una situación de duelo por la muerte de su mascota. ¿Sí? Para una persona que no ha vivido con una mascota o no ha tenido con una mascota, para él puede ser un hecho insignificante que una persona llore por un animal. Mientras que para esa persona pudo ser un evento significativo, de gran valor emocional. De pronto ese animalito vivió con él durante muchísimos años, en un momento de soledad y todo eso. Es por eso que debemos comprender el dolor del otro, ¿sí? De lo que nos cuenta, de las emociones, ¿de acuerdo? Y no interrumpir, ese es otro pilar fundamental, no interrumpir, esperar a que la persona termine su discurso. Si de pronto tenemos algo que añadir, algo que preguntar, hacerlo adecuadamente, sin llegar de interponer de pronto nuestro discurso y dejar a la otra persona a mitad de idea. ¿Listo? Y por último, no descalificar la opinión, ¿sí? Es basado también un poco en lo de la emoción, pero es ahora referente a la opinión. Listo, entonces ahora vamos a ver el tema de la asertividad, que es muy bueno que lo conozcamos y también que lo llevemos a la práctica. La asertividad es una forma también de comunicación donde nosotros plasmamos en palabras lo que nosotros queremos decir, lo que nosotros pensamos, sin, y eso sí es muy importante, sin herir al otro, ¿sí? Basándonos en el valor del respeto, y ahí es cuando nosotros somos claros, cuando decimos lo que realmente pensamos, pero teniendo en cuenta de no herir al otro. Allí podemos describir tres perfiles de personas, ¿sí? Entonces puede que acá nosotros nos identifiquemos en algún momento de nuestra vida, digamos, uy, sí, yo alguna vez actué de esta forma, pero también hay una forma de cómo mejorar, y pues ya lo vamos a ver ahorita después, que es el tercer perfil de las personas. Entonces, como primero tenemos la persona sumisa, que es aquella persona que no defiende sus derechos, no defiende sus intereses personales, respeta a los demás y genera importancia mayor a los demás, pero cuando se habla de sí mismo, esta importancia es muy pobre, ¿sí? No se respeta a sí misma, la opinión de él lo toma como que no vale, no importa, ¿sí? Resta importancia para sí mismo. Ellos se comportan con un volumen de voz bajo, el habla es poco fluida, tienden a bloquearse cuando tratan de expresar una idea, hay silencios frecuentes, o de pronto en el momento que tratan de expresar lo hacen a través de muletillas, esto, ¿de acuerdo? También en su contacto visual no es estable, tienden a huir su contacto visual o bajar la mirada. Su cara y sus dientes se sienten tensos, es decir que en ese momento hay una tensión que no los deja expresar. O también se puede darse cuenta que a través de su cuerpo, de sus manos, de sus labios pueden estar temblorosos, y también la postura en la cual ellos se encuentran está tensa o está incómoda. ¿Listo? Ellos en sus sentimientos presentan impotencia, sentimientos de culpabilidad, baja autoestima, deshonestidad emocional, que hace referencia a que pueden sentirse agresivos pero no lo manifiestan, o pueden sentirse hostiles y no lo reconocen. ¿De acuerdo? Este tipo de perfil impide encontrar puntos en común a un acuerdo, porque pues hagamos el imaginario que estamos nosotros con una persona que es de este perfil pasivo y nosotros necesitamos hablar, necesitamos dialogar, necesitamos comunicarnos, y pues teniendo en cuenta las características de esta persona, pues no va a poder hablar porque su habla es poco fluida, o si lo intenta se va a bloquear, o van a haber silencios frecuentes, y al no haber una expresión, pues no vamos a encontrar una resolución o un punto en común que digamos, bueno, sí tiene razón, pero pues ¿cómo hacemos para saber si esta persona no lo manifiesta?
¿Listo? Ahora viene lo que es el perfil de la persona agresiva, que es el polo opuesto de la persona pasiva. Entonces, si la persona anterior no defendía sus derechos o sus intereses, esta persona la va a defender, pero en exceso, ¿sí? Sin tener en cuenta la postura de los demás, ¿sí? Ahí es cuando se puede tomar también como un perfil narcisista, en que no se tiene realmente en cuenta lo que la otra persona nos está diciendo, y también tienden a carecer de habilidades para afrontar las situaciones. Entonces ya ellos se expresan a través de un volumen de voz elevado, su habla es tajante, cuando están en medio de una conversación interrumpen. ¿Sí? Ellos no les va a importar que una persona les esté plasmando una idea o les esté contando una experiencia de vida, pero si a ellos les surge una idea, van a interrumpir y van a contar, van a empezar con su discurso. También en ocasiones, no siempre, se utilizan insultos o amenazas. Su contacto visual tiende a ser retador y la postura corporal de esta persona tiende a evadir el espacio del otro. ¿Listo? En cuanto a las emociones de este perfil de estas personas, ellos pueden sentir también baja autoestima y es por eso que ellos se encuentran tan a la defensiva. También pueden experimentar una sensación de falta de control, enfado ya dependiendo si es con la persona o necesariamente con la situación en específico. También experimentan una sensación de incomprensión. Y bueno, teniendo en cuenta que la agresión es un ataque, cuando estamos en un encuentro para lograr un acuerdo, esto se vuelve hostil. Y pues cuando hay hostilidad, las partes no se comunican. Y pues si no hay comunicación, no vamos a llegar a un consenso. ¿Listo? También en este caso, pues la ira es la que domina. Y cuando hay ira, cuando no se gestiona de forma adecuada, difícilmente se va a llegar a una alternativa de solución. Bueno, y por último, la persona asertiva. ¿De acuerdo? Entonces este es el último perfil de persona que vamos a ver. Y en este caso el perfil de esta persona es debidamente la adecuada, en la que posiblemente todos podamos actuar. Entonces la persona asertiva conoce sus propios derechos, los defiende y respeta a los demás. ¿Listo? Haciendo un recorderis con la anterior, la persona pasiva no defendía para nada sus derechos, la persona agresiva los defiende en exceso y ahora la persona asertiva los reconoce, defiende los propios, pero no le resta la importancia a los demás, también respeta a los demás. Cuando estas personas están en un acuerdo, ellos no intentan ganar, sino llegar a un consenso, ¿sí? Encontrar una parcialidad, una neutralidad entre ambas partes. En cuanto al comportamiento de la persona asertiva, podemos decir que estas personas hablan de forma fluida, hablan de forma segura. Tienden a no haber bloqueos, su contacto visual es directo, más no desafiante, es decir, es estable. Y esto lo que hace es que refleja seguridad. Su postura corporal está relajada, transmite comodidad. ¿Listo? En cuanto a sus sentimientos, experimentan tanto positivos como negativos. Hay una defensa, como anteriormente lo mencionábamos, pero sin agredir. Hay una honestidad en sus palabras, en lo que desea plasmar, comparte sus gustos propios e intereses y está abierto a las posibilidades que el otro le plantee, ¿de acuerdo? También tienden a aceptar cuando fallan o cuando hay un error y también a decir no en el momento adecuado. ¿Listo? Estas personas pues conocen cuáles son sus derechos y sus deberes y también la de los demás, lo que también ahorita les mencionábamos. Manejan una buena autoestima, es decir, que no se sienten inferiores ni superiores a los demás. Sus relaciones sociales manejan un grado alto de satisfacción. También tienen un control emocional adecuado. También se sienten respetados y valorados por los demás. Y este comportamiento asertivo es el que promueve una comunicación efectiva, la resolución en una negociación o en un acuerdo. Se genera cooperación y colaboración cuando hay un conflicto.
Acá pueden darse cuenta que enlazamos ya los conceptos que hemos visto anteriormente y que cuando llegamos ya a un acuerdo, es decir, una solución efectiva a alguna situación problemática, se va a generar una sana convivencia. Es decir, me voy a desempeñar de forma adecuada, me voy a sentir bien yo como individuo y se va a sentir bien el ambiente del contexto en el que me estoy rodeando. Y por último, encontramos la empatía, que es el último eje fundamental que nos va a servir como herramienta para lograr un acuerdo en cualquier ámbito que nos encontremos. La empatía se define como reconocer y respetar esas diferencias, los valores, las necesidades, los objetivos, los puntos de vista de otra persona. También se define como se dice comúnmente, colocarse en los zapatos del otro, ¿sí? Es decir, también tratar de ver, porque no se puede en totalidad experimentar lo que vive el otro, sino es tratar de ver cómo sería a través de los ojos de la otra persona. Por ejemplo, una persona, sigamos con el mismo ejemplo de la mascota, ¿sí? Entonces esta persona está muy triste por la pérdida de su mascota. Entonces, para generar yo empatía con esta persona, yo digo, bueno, ¿cómo reaccionaría yo si a mí se me hubiera muerto una mascota que me acompañó durante muchos años? Claro, yo también me sentiría de esa forma, triste, desolado, inconsolable. Ahí estamos generando empatía, más no estamos juzgando, no estamos reprochando y no estamos invalidando las emociones de los otros. Bueno, entonces ya para cerrar, teniendo en cuenta estos pilares fundamentales, vamos a tomar características de cada uno de estos y aplicarlos a nuestro contexto, ¿sí? Que estas sean herramientas que nos faciliten las situaciones de pronto que se nos presenten problemáticas, ya sea en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, porque nosotros podemos identificar un problema, ¿sí? Pero entonces lo ideal es no quedarnos ahí en ese problema, sino empezar a gestionar una alternativa de solución. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de estas 3 herramientas que nos sirven para promover una buena comunicación, una comunicación efectiva y asimismo generar una sana convivencia, vivir bien con uno mismo y vivir bien con los demás, ¿de acuerdo? Por último y para cerrar, quería hacerles una invitación al programa de atención y formación Aló Jesucristo. Nosotros contamos con líneas de atención en Bogotá a las 593-3003 y la línea nacional gratuita 018-111-699. Nosotros atendemos en nuestra línea telefónica de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los días sábados de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Nuestro equipo está conformado por profesionales en psicología, profesionales en ciencias bíblicas y nuestro coordinador, el padre Jorge García. Somos un equipo íntegro que busca servir y ayudar a los demás. Entonces, esta es mi grata invitación para que ustedes se comuniquen con nosotros, los esperamos. Es un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias, espero que tengan un excelente día.